Si la serpiente, que no es una serpiente, Que no es una serpiente. porque una serpiente no habla. Espérese. Una serpiente no habla. Atención allá, los productores atrás. Atención, país. Escuchen esto. Usted me está diciendo a mí que la serpiente que habló con Eva no era una serpiente. Obviamente no era una serpiente. Pero la Biblia dice que fue una serpiente. Lo que pasa es que las serpientes no hablan. ¿Quién era que estaba ahí? ¿Cómo se llamaba ese espíritu que estaba ahí entonces? Nosotros, Si no era una serpiente. nosotros hemos puesto el Satán. Hasatán es el que estaba ahí. Ahora, si estaba ahí es porque él en algún tiempo conoció ese lugar. Si tú recuerdas, la Biblia enseña que cuando él estaba en aquel lugar llamado Edén, en Edén estuviste. Quiere decir que fue sacado. La palabra estuviste del pasado. Fue sacado cuando se convirtió en ¿quién? En el Satán. ¿Pero qué utilizó? ¿Cómo pudo entrar? Conocía las coordenadas de cómo entrar, la salida y la entrada. Por eso, cuando Dios dijo, el día que ustedes coman, la muerte entrará, es porque la muerte no había podido entrar, pero no le habló del Satán. Espérate, entonces usted me está hablando de varias entidades. Me está hablando de la muerte y me está hablando de Satán. Claro, porque la muerte no es Satanás. La muerte se llama Mabé en hebreo y es un espíritu gigante. ¿Tiene más poder que el mismo Satán? Tuvo un imperio. Es posible que tenga el mismo nivel de poder y es posible que haya sido un querubín también. Dios bendiga de una forma muy especial una vez más en este programa, la cual estamos dando enseñanza y orientación bíblica. Y para mí es un honor tener un ministro, un hombre de Dios, muy usado por el Señor, la cual se ha dedicado a bendecir a multitudes. Y de verdad que es un honor que el ministro y evangelista Ramón Cabral esté con nosotros. Dios le bendiga, ministro. Amén, amén. Muchísimas bendiciones, muchísimas gracias, Pastor Alexis, Javier. Una de las figuras más conocidas de acá, de la Romana, y de muchos lugares de aquí del país. Y de manera internacional ya te conocen también, porque es una virtud que el Padre ha puesto en ti. CCD es conocido aquí, arriba y en muchos lugares de la tierra. Qué bendición. Para mí de verdad es un gozo tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias. La cual queremos ser bendecido, y todo aquel que vaya a ver estos videos pueda escuchar estas revelaciones que el Señor ha puesto en su corazón. Y quiero comenzar, ministro Cabral, preguntándole, ¿qué es la rebeldía? Ok. Bueno, la rebeldía, tal y como dice la misma palabra, el mismo concepto, rebeldía es rebelarse. Rebelarse, oponerse, hacer lo contrario a lo que debía hacer. Eso es rebeldía. Revoltear. Por eso cuando alguien dice, pero es rebelde, quiere decir que la forma que tenía la cambió. ¿Y la rebeldía tiene alguna connotación espiritual? ¿Hay consecuencia? ¿De dónde viene el origen? ¿Por qué sucede la rebeldía? Bueno, la rebeldía tiene una connotación espiritual tan poderosa que cuando Dios habla acerca de rebelde, utiliza una palabra que en español se llama contumaz, que tiene que ver con algo que se le ponía a la persona como si fuera un buey. A los bueyes se le ponía algo para identificarlo como si fuera una marca. Una estampa. Ajá, como una estampa. Pero también se le ponía a veces un tipo de aguijón para que el buey siguiera el trillo y no se desviara. Entonces, cuando Dios habló de rebeldía, habló de que lo que él había puesto en ese ser humano, en esa persona, se lo había quitado. Porque es como una marca en un buey. Es para que el buey siga un camino directo y de esa forma no se desvíe. Entonces, cuando alguien se rebela, como se reveló al principio en la Biblia, cada vez que hablamos de rebeldía, hablamos de desobediencia. Y cada vez que hablamos de desobediencia, combinado con rebeldía, nos referimos a Adán y a Eva, que son siempre el principio de la rebeldía. Ahora, la rebeldía es un tipo de desobediencia, pero de manera ya consciente. Porque fíjate que la desobediencia puede ser inconsciente, pero el rebelde es consciente de que es rebelde. Por eso es que cuando Dios le dice a Caín, ¿por qué tú estás de esa manera? ¿Por qué ha cambiado tu semblante? Entonces, fíjate que el semblante del cambió por lo que vio que Dios recibió. Dios no come yuca,
Dios no come oveja. Pero en el momento en que Dios miró el corazón de cada uno de ellos, o de los dos, vio que en el corazón de Caín había rebeldía contra él. Y eso se veía venir desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero en Abel había obediencia, que es todo lo contrario a la rebeldía. Entonces podríamos decir que la rebeldía parte desde el origen del hombre, como Adán, como Eva, porque al principio recuerda que no existía Adán y Eva, existía solamente Adán, porque Adán era el único que existía y por eso a Eva también se le llamaba Adán. En ese sentido, no existían dos, pero Dios sacó a Eva de dentro de Adán, pero eso es otro tema. Entonces, la rebeldía vino sobre todo con una entrada espiritual. Cuando usted dice con una entrada espiritual, ¿a qué se refiere? Correcto. Cuando Dios dice, el día que ustedes coman, ciertamente morirán, ya habían potestades infernales que habían entrado. Obviamente no habían entrado a Edén, porque Edén era especie como de un lugar donde se implementó o se implantó un jardín. Y cuando esto ocurre, Dios le dice, el día que ustedes coman de esto, morirán. Ahora bien, ¿qué hace Eva? Eva es la que se revela de forma como, de una forma consciente de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque Eva dice, lo que pasa es que Dios dijo que el día que nosotros comamos, serán nuestros ojos abiertos, conoceremos el bien y el mal, pero moriremos. En esa parte ahí, serán sus ojos abiertos, o sea, estaban ciegos antes de. Ellos tenían un tipo de visión, pero no la visión del mal, sino solo la del bien. Y el bien no le había sido revelado en su contexto general. ¿Por qué? Porque ellos no sabían que existían otras entidades las cuales practicaban tanto el bien como el mal. ¿Cómo cuál? Explíquenos. Por ejemplo, en el mundo espiritual existen entidades que son neutras. Neutra, que no necesitan ni practicar el bien ni el mal. Tiene que desarrollar eso, líder. En el mundo espiritual existen entidades que solamente son neutras. Neutra, no practican ni el bien ni el mal. ¿Qué practican entonces? Simplemente están en un estado intermedio. ¿Por qué? Porque la práctica del bien y el mal le fue revelada al hombre, pero el mal la conocía, pero hay entidades que al conocer ambas simplemente se quedan en término medio. ¿En qué sentido? En que ellos no necesitan clamar a Dios porque tienen todo. No necesitan hacer nada malo porque tienen todo. Entonces están en un punto neutro. Ni tienen que hacer el bien, ni tienen que hacer el mal. ¿Pero son ángeles o qué tipo de entidades? Bueno, son entidades espirituales porque Dios nada más no creó ángeles. Dios creó una gran cantidad de seres o entidades que le sirven. Por eso la Biblia llama y dice que toda la creación, y cuando se habla de creación, no se habla tampoco tan solo de ángeles, querubines, serafines, arcángeles, hombres, mujeres. Se habla de entidades incluso elementales que están en la naturaleza, están en la luna, en el sol, en las estrellas, están en las aguas, están en todo. Ese tema vamos a profundizarlo más adelante. Claro que sí. ¿Dónde se originó la rebeldía? La rebeldía se originó en el corazón ¿de quién? De un personaje. Porque no se podría conocer la palabra rebeldía o el concepto sin que ella haya sido creada. Todo lo que tú ves fue creado en forma de espíritu. De hecho, rebeldía es un espíritu. Hay un espíritu que se llama rebeldía. Rebeldía. Aquí vemos, aquí voy. Hay un texto en la Biblia que dice que fuiste creado en el día perfecto, con todas las perlas preciosas que puedan existir, diamante, oro, colirio y un sinnúmero de asuntos ahí, de piedras preciosas, hasta que se encontró en ti maldad. Esto tiene a muchos teólogos y a muchos conocedores de las escrituras dándole vuelta a la cabeza. ¿De dónde salió esa maldad? El problema es que nadie tiene una verdad absoluta para dar esa explicación. Lo que simplemente son teorías de lo que pudo haber sucedido. Porque, por ejemplo, maldad está registrado como un espíritu también. Pero ¿qué pasa?
dicen los antiguos que antes que el Satán pecara o el querub grande pecara, se habían revelado 49 a 50 tipos de especies. Repítame eso, por favor. Dicen los eruditos, los antiguos, que antes que el Satán pecara, se habían revelado de 49 a 50 tipos de especies espirituales que estaban ya primero que él. ¿Qué fue lo que pasó con el Satán? Que el Satán lo que hace es que al ser el querubín grande, aunque hay una teoría que salió hace muchos años, en unos siglos pasados, que decía que eso se refería solamente a Ciro en una y en la otra se refería al rey de Tiro. Sin embargo, cuando tú lees, te das cuenta que no todo puede tener las cualidades. Exactamente. Tiro no tiene todas esas cualidades. No, tampoco Ciro. Entonces, ahí hay un personaje que es espiritual, que no es meramente humano. Entonces, cuando tú vas a Judas y vas al libro de Pedro y vas a otros libros, te das cuenta que son deuterocanónicos, te das cuenta que hay entidades que pecaron primero que el Satán. Que eso está muy profundo, que pecaron, atención país, como dice alguien por ahí, Sí. Pecaron primero que Satán. Primero, claro que sí, porque fíjate, la Biblia dice en Apocalipsis, en Isaías 14 y en Ezequiel 28, habla de la perfección, que es un sello, habla de la sabiduría, que es un espíritu, habla de todas las piedras preciosas que estaban para él. Ahora, dice, tú, y lo señala, esa palabra tú, lo que está hablando de una persona, de una entidad. Dice, tú, querubín grande y protector. La pregunta es, ¿qué protegía si no había nada que proteger? Ahí está tremendo también. Claro, si no había nada que proteger, ¿qué hace él siendo un querubín, además de grande y protector? ¿Por qué? Porque los querubines, aunque es un tema que vamos a tratar luego, los querubines se encargan de proteger el área asignada. Ellos son seres de luz. Ellos protegen áreas asignadas y tienen 4 alas. ¿Qué protegían? Protegían códigos del mundo invisible que Dios no lo había revelado. Estaban protegiendo cosas que eran muy fuertes. Por eso es que tú ves que en el arca en el arca hay 2 querubines que están como de frente. Pero también cuando Dios sacó a Adán y a Eva, ¿qué le puso? 2 querubines de frente, con espadas como de frente. Porque los querubines, además de tener 4 alas, tienen también unos ojos que pueden visualizar las cosas más allá de lo que pueden ver, para que vigilen. Y al vigilar, tienen espada en la mano para protegerse de entidades que no son normales y que están tratando de introducirse o de entrar a lugares. Si tú vas a Génesis capítulo 4, que es verdad, cuando el Señor saca a Adán y a Eva, te das cuenta de una cosa, que dice que ellos estaban cubriendo ¿qué? La entrada de ¿qué? La entrada de Edén, como se dice en hebreo, para que no entrara ¿quién? ¿Y por qué van a cubrir a Edén? Si ya sacaron a Adán, si ¿Entiendes? ya sacaron a Eva, 2 pobres infelices. Exacto. Sin gracia, sin poder ya. Correcto. Entonces ahí tú te das cuenta que los querubines son protectores, son guardadores, y ellos estaban protegiendo algo que había en Edén que fue invadido por alguien que entró. Invadido por alguien que entró, pero entonces ese alguien volvió y salió. Ese alguien tuvo que salir. Entonces quería volver a entrar. Quería volver a entrar porque ¿qué pasa? Tuvo que salir porque ya él cumplió su cometido. Si la serpiente, que no es una serpiente. Que no es una serpiente. Porque una serpiente no habla. Espérese. Una serpiente no habla. Atención allá, los productores atrás. Atención país. Escuchen esto. Usted me está diciendo a mí que la serpiente que habló con Eva no era una serpiente. Obviamente no era una serpiente. Pero la Biblia dice que fue una serpiente. Lo que pasa es que las serpientes no hablan. Si tú te das cuenta, si tú vas y estudias a profundidad sobre la serpiente, te das cuenta que la serpiente para los hindú es un símbolo ¿de qué? De suerte. Es un símbolo de riqueza. Para los judíos que estaban, o los egipcios, porque todo el que nació ahí era egipcio. Todo el egipcio que estaba en el desierto, ¿con qué fue que se cubrió después?
con la serpiente cuando la miraba. Y Jesús dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Quiere decir que la serpiente es un símbolo, se ha vuelto malo porque el Satán es equivalente a la serpiente, pero la serpiente en sí misma no habla. Lo que él utilizó fue la figura de una serpiente, pero no una serpiente en sí misma. ¿Y qué entidad? Usted me dijo que hay una entidad espiritual ahí. Hay una entidad espiritual metida ahí que tiene la forma de una serpiente y que toma la forma, porque siempre he dicho, nadie tiene un espíritu de ira en sí mismo. ¿Sabe por qué no? Porque aunque la ira es un fruto de la carne. Ahora, ¿qué pasa? Cuando alguien se aira demasiado, un espíritu toma la forma de esa ira y se manifiesta en forma de ira. Porque ellos toman la forma a partir de tu intención y de tu acción. ¿Quién era que estaba ahí? ¿Cómo se llamaba ese espíritu que estaba ahí entonces? Nosotros, si no era una serpiente. Nosotros hemos puesto el Satán. Hasatán se le dice en hebreo. Hasatán es el que estaba ahí. Ahora, si estaba ahí es porque él en algún tiempo conoció ese lugar. Si tú recuerdas, la Biblia enseña que cuando él estaba en aquel lugar llamado Edén, en el libro de Isaías se dice, en Edén estuviste. En Edén estuviste. Quiere decir que fue sacado. La palabra estuviste del pasado. Fue sacado cuando se convirtió en ¿quién? En el Satán. Pero ¿qué utilizó? ¿Cómo pudo entrar? Conocía las coordenadas de cómo entrar, la salida y la entrada. Sabía cómo entrar a Edén. Por eso, cuando Dios dijo, el día que ustedes coman, el día que coman, la muerte entrará, es porque la muerte no había podido entrar, pero no le habló del Satán. El Satán sí estaba. Espérate, entonces usted me está hablando de varias entidades, me está hablando de la muerte y me está hablando de Satán. Claro, porque la muerte no es Satanás. La muerte se llama Mabé en hebreo y es un espíritu gigante. ¿Tiene más poder que el mismo Satán? Tuvo un imperio. Es posible que tenga el mismo nivel de poder y es posible que haya sido un querubín también. ¿Podemos sacar un espacio para hablar de la muerte más adelante? Claro que sí. Bien. Amado, ¿cómo se origina la rebeldía en el corazón de Satanás? Un querubín tan santo, tan puro, lleno de gracia, lleno de poder. No fue en Satanás, sino en el querubín. En Luzbel. En el querubín. El querubín. ¿Cómo? ¿Cómo sucede? Sucede por lo mismo que pasó, porque ya habían rebeliones. Y todos los espíritus que Dios formó, hay uno que se llama maldad. Entonces maldad trabajó en Satán o en el querubín. Espérese. Uno de los espíritus que se rebelaron contra se Dios llama maldad. Se llama maldad. De hecho, fíjate que en Proverbio dice, al malo lo matará la maldad. La maldad es un espíritu. La maldad es un espíritu. Y cuando tú accionas en maldad, entonces se convierte en una acción que el espíritu mismo hace esa misma práctica. Entonces, ¿por qué Satanás se dio? ¿Por qué se dio? A hacer lo que hizo. Bueno, tal vez. No tuvo un momento para arrepentirse, decir, hey, voy mal. Hey, espérate. A lo mejor el querub, como dice el texto, pues pensó ser igual a Dios, pensó establecer un lugar más alto, aunque yo sé que los judíos y mucha gente van a estar en contra de esas explicaciones que uno da, de que él pensó, de que él quiso ser, pero vuelvo y reitero, hay cosas que se salen ahí, que no son meramente para tiro, ni son para ese. Yo digo en el sentido ya que un espíritu en inteligencia es superior a un sí, humano. Claro. Es superior. Claro me imagino sí. que tiene más sentido. No, claro porque que sí. Nuestros sentidos fueron castrados, automáticamente entró el pecado. Sí. Ahora, los sentidos de ellos son muy elevados. Sí. Entonces, al ser tan elevados, me imagino que en algún momento, aún los que estaban ahí, quizás dijeron, espérate. Algunos quizás se salieron del complot, se salvaron a Chepa. Es posible ese caso que tú dices, estamos especulando, pero es posible que sí. Pero hay un grupo de entre los 49 y 50, que son los que están en Judas y en Pedro, que dice Judas y dice Pedro, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que se rebelaron, que es la palabra rebeldía, rebelarse,
fueron reservados y guardados en lugares de oscuridad. Ahí hay un misterio. Sí. ¿De qué ángel está hablando? Está ¿De hablando los que cayeron? de los que cayeron. ¿Conjunto con Satán? No, de los que hicieron, de los que cayeron después del Satán. Porque oye, ¿qué es lo que pasa? El Satán, ¿por qué el Satán es el príncipe? ¿Por qué el Satán es el príncipe y no el rey? You know, ¿te has puesto a analizar eso? Sí, Jesús dice, el príncipe de la tiniebla, Exactamente. nada tiene que ver Y conmigo. Pablo llama también el príncipe esto, el príncipe. ¿Por qué no lo llaman el rey? Porque hay una reina que se llama la reina de las estrellas. ¿Un rey o una reina? Una reina que se llama Shera y está en la Biblia. Tú ves cuando dice la Biblia en el libro de Reyes que adoraban a Dios Baal y al Dios Asera. A Diana y Ajá, compañía. y al Dios Asera. Era Ashera. Ashera era un principado y sigue siendo un príncipe con un poder extraordinario, respetado por el Satán. Por eso se le llama la diosa de las estrellas. ¿Y dónde opera esa señora? No, esa señora opera en el mundo. Esa señora opera en el mundo, pero de manera encubierta. Pero no mano a mano con Satanás, o independiente. No, nadie está independiente del Satán. ¿Por qué? Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque el Satán fue el único que fue acabado en sabiduría. Y hay un refrán que dice que en un pueblo donde todo el mundo es ciego, el tuerto es el rey. Y él fue el acabado en sabiduría. Y la sabiduría no le fue quitada. Porque lo que Dios te da no te lo quita. Pero él lo que hizo fue que se rebeló. Y al rebelarse invirtió el orden. Y él es el comandante superior de ellos. Aún de la reina. Aún de la reina, porque él es el que sabe cómo hacer las cosas. Fíjate que el principado, la palabra principado es arjé en griego. Y en hebreo es como un chaliah, como alguien enviado. Pero cuando tú buscas, significa alguien que prepara diseños. Alguien que diseña, planifica y tiene estructuras. Entonces, aunque los principados son diseñadores de estructuras espirituales, el Satán es el que tiene la sabiduría para que ellos diseñen bien. Entonces, por eso es que él gobierna sobre todos ellos, porque cuando ellos vienen a analizar una cosa, el Satán dice, no, lo que se va a hacer es esto, porque ya sé que esto y esto. Y tienen que obedecerle todo Y el tienen que mundo. obedecerle. No es que él sea más fuerte, porque cuando hablemos de la muerte te darás cuenta que la muerte es tan fuerte como el Satán y posiblemente más fuerte porque tiene un imperio. Pero Satanás es más sabio. Ah, Mira, tiene que irse de esta forma. Este se va a morir de esta forma. claro, es así. ¿Puede profundizar un poquito más allá con respecto a la reina? La reina le han puesto, es Ashera, pero le han puesto Lili en la mitología. Que esa mitología, dicho sea de paso, viene desde los sumerios, acadios, viene desde Egipto, aunque le cambiaron el nombre. Sin embargo, cuando ella se apareció, reaparece en el libro de Jeremías Wow. como la diosa de las estrellas, las cuales Dios dijo que el pueblo la estaba adorando y lo estaban dejando a él. Toda entidad que recibe adoración que no sea el Satán, simplemente se la pasa a él. Pero la diosa de las estrellas la recibía directa. Por eso es que Dios se incomoda en un buen humano. Porque Dios no tiene que incomodarse. Antropomorfismo, no es la palabra. Ajá, sí. Entonces, Dios se incomoda y dice, ajá, están adorando a la diosa de las estrellas. Y comienza a enviar juicio y a amenazar sobre el juicio por la adoración directa a ella. Cuando se adora al Satán o se adora a la diosa de las estrellas, las adoraciones van directas. Ahora, cuando se adora por vía de un principado, de un gobernador, de una potestad, de una hueste, de un espíritu elemental, eso entonces va de ellos a Satán. Ellos no la reciben, ellos se la dan. Le voy a hacer una pregunta un poquito rara y extraña. ¿Es verdad? Sí. Todo lo que estamos hablando es raro y extraño. Sí, muy extraño. Y esto va a traer un conflicto en las redes. A mí me gusta eso porque y imagínate, una bendición para la Biblia otro. está llena de conflictos. Sí. Amado, porque la intención es que todo el que está viendo este video aprendan y sean bendecidos. Amén. La pregunta rara y extraña. La Biblia no especifica qué tiempo Satanás duró con ese plan. Porque aunque la Biblia dice, y el arcángel Miguel
con sus ángeles, porque Miguel tiene un ejército de ángeles, Claro que sí. es un príncipe. Ujú. Satanás con su ejército dice que pelearon Ujú. en el cielo. Ahora no está especificando en qué tipo de cielo. Exacto. Esa pelea no duró un día. Esa pelea, un día de Dios es demasiado tiempo. Una semana de Dios, ya tú sabes lo que puede significar. Porque recuérdate que la Biblia dice que Dios formó los cielos y la tierra ¿en cuánto? En 6 días Ajá. Y al séptimo descansó. descansó. Quiere decir que en 6.000 años fue que hizo todo. Entonces, ¿qué pasa? Esa batalla que hubo entre ellos, no, Adelante. esa batalla que hubo entre ellos, el tiempo no se deduce porque arriba no existe el tiempo. Recuerda que Salomón dijo en Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo debajo del sol, pero por encima del sol no hay tiempo. Repita eso. Debajo del sol, Debajo del sol. todo tiene su tiempo. Quiere decir que nada más debajo del sol, pero por encima no hay tiempo. Él no supo hablar de ese tiempo porque es un tiempo que estamos hablando del Olán Abá, del mundo venidero, del tiempo del eterno, donde las cosas simplemente existen ahora y en el amén. Dios siempre supo el plan satánico. Dios siempre supo todo. Nunca intervino. Nunca intervino. Dios siempre supo todo. Lo que pasa es que Dios es como que si Dios deja que los seres humanos vivan una vida así solamente y no permite que a veces uno como que no se ve divertida. Entonces Dios mismo como que hace que la gente, ok, viste que chocaste ahí, entonces ahora te levantas, te fortalezco, ahora va a ver mi gloria de este lado. Entonces la gente dice, Señor, pero manténme así. No, cuando te vayas nada más. Dios quiere que tú te diviertas, que disfrutes, que goces, que entienda que hay cosas que Él te quiere dar a conocer, que si es así solamente, no la vas a conocer. Cuando la Biblia habla de la tercera parte de los ángeles que fue arrastrado con su cola, hablando de una forma simbólica, sino que fue con su boca, el asunto. Deme luz, deme un poco de luz, la tercera parte de los ángeles. No, porque cuando se habla de tercera parte, es como que te agarra una moneda. La moneda tiene 4 partes, ¿verdad? Y entonces tú agarras una parte de la moneda y dejas 75. Eso significa que una tercera ya tú dejaste un cuarto de esa. Tomaste esta tercera, dejaste esta parte que es el cuarto. Entonces el cielo tiene 75 más el cuarto, es lo que tiene una tercera. Por eso no hay manera de que gane esta guerra. Entonces, cuando habla de eso, se refiere a una tercera, pero no dice la cantidad exacta de espíritus, de entidades que descendieron con la cola de él. ¿Y qué es la cola? La cola no es como la gente dice, que el dragón, que la cola. Es simplemente su influencia. El Satán comenzó a influenciar con cargos como si fuera político. Mira, ¿qué tú haces? No, yo barro. Yo te voy a dar otro cargo. Te voy a poner en la oficina para que tú, por lo menos, aunque sea los papeles, tú los recojas. Oh, pues yo me voy contigo. ¿Y tú qué haces? No, yo lo que soy es un vocero. Te voy a poner entonces como un encargado. Esa es la cola, el arrastre, la influencia que él le suministró y le administró a todos esos seres, a todas esas entidades. Y de ahí es que él arrastra la tercera parte. ¿Por qué no arrastró más? Porque el Satán no podía arrastrar más de ahí, debido a que ya se considera que habían otras entidades que ni siquiera estaban con él. Porque de hecho, si vas al libro de Isaías, te das cuenta que al final, cuando el personaje bíblico que se refiere al Eterno, aunque muchos dicen que era Yeshua, que era Jesús de Nazaret, pero no como Jesús, sino como el Rey de Reyes que estaba en la eternidad como siempre, le dijo, tú serás espanto y para siempre dejarás de ser. ¿Por qué le dice dejarás de ser? Porque la palabra ser es una entidad que tiene que ver con Dios. Por eso dice, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, cuando habla de ser como ser viviente, está diciendo que tiene un espíritu que está vivo dentro de él. Cuando deja de ser, entonces muere, porque ya no tiene espíritu. Entonces le dijo, dejarás de ser. O sea, ya el espíritu de Dios y el espíritu de una creación no estará sobre ti. Solamente serás una entidad llamada espanto. Por eso se considera que el maligno, cualquiera que lo ve, que oiga evangélico diciendo que yo vi al diablo, usted no ha visto ningún diablo.
El diablo la gente no lo ve. ¿Que no? No, usted ve un demonio que representa al diablo. Para usted saber si ese demonio no es el diablo, lo que pasa es que la gente dice, no, se me apareció el diablo, se me apareció Satanás. Satanás no se le aparece a los humanos así, ni se le aparece el diablo, ni se le aparece O sea, el Lucifer. ningún humano ha visto al diablo. Hay humanos que han podido verlo. Han podido verlo. ¿Por qué? Porque Jesús lo vio. Aunque Jesús lo vio en términos espirituales, no físicos. ¿En qué lugar en la Biblia? En Mateo 4 y Lucas 4 dice que en la tentación, O cuando fue tentado. ajá, Jesús estuvo. ¿Pero usted cree que Satanás apareció en todo su esplendor? Como él es. Claro que sí, porque se enfrentaba al Hijo de Dios. Pero el Satán no puede aparecérsele a un ser humano y el ser humano quedar vivo. ¿Por qué? Porque el Satán tiene un poder demasiado extraordinario de maldad. Él trabaja con maldad, trabaja con todos los espíritus alrededor que le dieron su poder. Entonces él trabaja con todas las influencias de ellos. Ellos trabajan aparte para él, pero el poder de ellos está con él. ¿Tú me entiendes? Yeah. Entonces, eso de que está diciendo ese poder, él lo tiene. Cuando él se le acerca a una persona, lo mata, le da un infarto a una persona. Con razón que hay gente que están durmiendo, amado, y hay ciertas entidades que lo visitan de noche y a veces queda electrificado, no puede. Amor, mi amor. Uh-huh. Pero él cree que lo están escuchando, pero Exacto. nadie lo está escuchando. ¿Puede ser que sea un simple demonio? Es un demonio porque los demonios tienen una capacidad de destruir el mundo en fracciones de minutos. Solamente los demonios, con el poder que tienen. Por eso cuando tú le dices a un demonio, sal de ese cuerpo, el demonio se siente burlado y se siente triste. ¿Y por qué? Porque un ser humano que no tiene ningún poder me está echando fuera. Y es por el nombre del nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Entonces ellos se sienten incómodos. De hecho, los demonios le dicen a la gente, tú no eres nadie. Tú no eres nada. Tú eres un gusano. Por eso David lo reconoció, gusano soy. Porque el ser humano sin Dios, en ese sentido, ellos lo catalogan así. Y es verdad, porque el poder de un espíritu es demasiado comparado con el poder de un ser humano. Ahora, finalizo con esa pregunta. El Satán no lo hace, no puede hacerlo, porque no tiene autorización de salirle a los humanos de esa manera. Utiliza fuentes, medios, que son sus espíritus. Ahora, cuando le invocan directamente a él, ya no, hay una puerta abierta. Aún así, para invocar, si alguien lo invoca, él puede enviar un representante, porque un principado, fíjate que nada más hay 6 principados a nivel de gobierno, los demás están debajo de ellos. Y esos 6 principados, ¿por qué están así? Gobernando países. No gobernando, porque Dios es el que gobierna, pero están encargados de los continentes. Administradores. De los continentes. Embajadores. Sí, ellos son de los continentes. ¿Y por qué? Porque un principado no viene a hacerle la guerra a un pastor, a un líder, a un hermano. No, él manda uno de rango que tenga el nivel de ese pastor. Entonces, no hay un ser humano que tenga el nivel del Satán. Por eso el Satán no está autorizado a aparecérsele a ningún humano, porque no lo va a resistir. Y de hecho en Corinto dice, porque Dios no te permitirá algo más fuerte de lo que tú puedas soportar. O sea que el Satán, como usted está sentado en el trono de él. Exacto. Y le están dando reportes. Pero él trabaja también, él mueve. Trabaja, claro que sí, porque él trabaja. Él tiene su itinerario, él ha hecho su schedule, todo lo que tiene que ver con lo que va a suceder, y él se lo pasa a los principados. Él es la sabiduría. Él es la sabiduría. Se lo pasa a los principados y le dice en sus reuniones, esto es lo que ustedes tienen que hacer, esto es lo que se va a hacer, esto, convoquen a los demás, que se haga esto, que se haga aquello. Él da órdenes. Es como el padre. ¿Cuándo tú has visto el padre que se ha parado de su trono a pelear con nadie? Tremendo. Última pregunta, 2 preguntas y terminamos con esta entrevista que está muy edificante. ¿Cuál fue la consecuencia que usted cree que más le dolió a Satanás cuando se rebeló contra Dios? A mí me parece que lo más que el Satán le duele es que él no pueda ser adorado como Dios. Adorado y que se le dé la gloria como al Padre. Por eso, si tú te fijas, al Satán no les interesa a los seres humanos, le interesa la adoración de los humanos.
Un humano, a él le interesa la adoración de ese ser humano que fue creado por Dios y que adora a Dios. ¿A qué fue que fue? ¿A dónde? Jesús. O sea, si quiere todo el reino, adórame. Ese es el plan. Entonces, de lo que él carece es de adoración. Entonces, eso es lo que más le duele como consecuencia de su rebeldía. ¿La adoración tiene algún poder? La adoración tiene un poder demasiado grande porque hasta Dios necesita ser adorado. Bájalo ahí para otra entrevista. Satanás tiene arrepentimiento, nunca por la mente de los demonios no han pasado. No. O sea, los espíritus están claros. Ellos están claros. Por eso es que ellos trabajen o no trabajen, como quiere lo mismo. Porque, como dijo Jesús le dijo a los discípulos: vámonos de aquí porque el príncipe viene y él no tiene nada que ver conmigo. Pero en otra ocasión dice: el príncipe de este mundo ya fue juzgado y fue condenado. Si fue juzgado y fue condenado fue porque fueron a la corte celeste, al tribunal de Cristo, se dictó sentencia, hubo un veredicto, decretó el Padre, ya no hay solución. Entonces, por más que quiera. O sea, entonces, ¿qué es lo que está hablando Juan? ¿Que será condenado? No, porque la palabra, hablando del Satán. Sí. No, porque es que Satán no está condenado a ese tipo de condenación ahora. Cuando Juan habla de una condenación a nivel de cárceles, donde el Satán la va a sentir como cárceles físicas. Tiene que sentirla como cárceles físicas para que no pueda salir. ¿Por qué tú crees que los principados que están abajo no pueden subir? Porque ellos están en una cárcel que es física en el sentido, o sea, es espiritual, pero esa cárcel se siente. Pero eso está profundo porque ellos son espíritu. Ajá. Ellos pueden salir. Sí, pero donde ellos están no es un lugar físico. Ellos están en una dimensión. Dios amado. No pueden salir. No pueden salir. Esos son de lo que habla Judas, ¿no? Sí, Judas. Y Pedro también. Usted dice que esos no fueron los que fueron arrojados con Satanás. No, eso es otro tipo. Otro tipo que se rebelaron voluntariamente. Pero ¿nos puede dar un poquito más de luz? Ahí. Sí, oye, ¿qué es lo que pasa? Esos ángeles, entre ellos, la Biblia dice, los ángeles. Que no guardaron su dignidad. Correcto, no está hablando de querubín y serafín, no está hablando de ángeles. Pues tenían más poder que... No, tenían menos. Tenían menos. Los de Judas eran ángeles. Los de Pedro eran principales. Espérate. Usted me está hablando de diferentes tipos de ángeles ahora. Claro que sí, porque no todos son ángeles. La gente le dice ángel a todos. Pero hubo varias rebeldías entonces en el cielo. Por eso, claro que sí, hubo rebelión. Lo de Pedro, una rebelión. Lo de Judas, otra rebelión. Claro que sí. Lo que cuenten no. También rebeliones. Lo dejamos para el próximo. Como tú quieras, pues yo vine dispuesto a esto. Dios le bendiga y Dios les guarde. Amén. Líder, ¿cómo te pueden conseguir en las redes? Ramón Cabral Oficial. Ahí está. Yo tengo muchos videos de enseñanza de todo tipo. Número de teléfono, lo que te van a llamar para predicar. Más 1-809-918-6388. Ahora mismo el número de teléfono está en pantalla. ¿Puedo repetirlo por favor de nuevo? Más 1-809-918-6388. Instagram, Facebook. Ramón Cabral, Instagram, Facebook, Ramón Cabral. En TikTok, que nada más lo uso para subir mensajes, una sinvergüenza, también Ramón Cabral. Dios le bendiga y recuerde que seguimos caminando con Dios. CCD.